Señor alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, ¿de dónde le tiene que mandar plata a usted el gobierno nacional? ¿Qué es lo que está pidiendo? Buenos días. Muy buenos días a ti y a toda la mesa. Gustavo, es muy sencillo. Esto tiene que salir del presupuesto nacional. No hay otra manera en este momento. Había otras maneras antes, pero estas se han ido agotando y hoy la única manera es que la nación le gire 2 billones de pesos al año por 4 años a el Caribe colombiano. ¿Y para qué? Para arreglar las líneas de tensión que no se han arreglado durante décadas, para poner al servicio nuevas infraestructuras que limiten las pérdidas y para normalizar barrios enteros. Lo que a veces el Colombia no entiende es que cuando una familia en el Caribe consume hasta 300 veces más que una familia en el interior del país, no es porque quiera o porque lo pretenda hacer, es porque al mediodía, con las temperaturas que tenemos en el Caribe colombiano y en otras partes del país, una nevera funciona el doble, a veces hasta 250 más, o consume más energía simplemente para poder mantener fríos los alimentos, por ejemplo. Aquí hay mayor consumo. Y como tenemos unas tarifas de energía tan elevadas, que aquí, lo he dicho yo una y otra vez, tenemos un piso garantizado para los generadores y los transmisores, pero nunca un techo. Esta gente cuando llueve sube la tarifa y cuando hay sequía la sube más. Nunca bajan, siempre van para arriba. Entonces esa especulación nos tiene con unas tarifas altísimas y aún así la costa está pagando 20% más que el resto del país. Y eso cuesta 2 billones al año, por 4 años solucionarlo. Eso no es plata para las grandes inversiones que hace el Estado, para los grandes proyectos sociales que hace el Estado. Esto para 12 millones de colombianos no es una gran inversión. Oiga, alcalde, en alguna parte me perdí. ¿No habían avanzado en esto con el expresidente Duque, con el entonces presidente Duque, o me lo estoy imaginando? El presidente lo que hizo, expresidente Duque y el gobierno pasado, lo que hizo fue matar a la bestia, pero quedó el cuero y el gobierno nacional, el pasado y se ha asustado con el cuero. Él mató a la bestia llamada Electricaribe, que había sido intervenida en el gobierno de Santos. Él le entregó la empresa a 2 comercializadoras. Esas comercializadoras, para salir adelante, se les dijo, sálvense ustedes generando una tarifa diferencial. Esa tarifa diferencial terminó siendo nefasta porque cuando uno le dicen te voy a dar una tarifa diferencial, un trato diferente, uno cree que lo van a ayudar porque uno está fregado, pero no, lo que hicieron fue subirnos las tarifas un 20% más. Eso se pensó que iba a ser moderado, pero el gobierno no tuvo en cuenta que íbamos a tener una inflación tan alta y también una alza en las tarifas que se iban a casi que duplicar. Entonces ese 20% terminó siendo muy costoso para las familias del Caribe. Entonces ahí quedó el tema. Y hoy estamos pagando tarifas altas y 20% más que el resto del país. Entonces, falta terminar eso. Alcalde, le cambio de tema y tiene que ver con el gas, otra emergencia, crisis. En este momento usted ha planteado que hay que avanzar con los proyectos costa afuera, específicamente uno que está ahí frente aquí a Barranquilla. Frente a Barranquilla y a La Guajira y a Córdoba, es decir, al Caribe colombiano, hay más gas que lo que hemos tenido durante los últimos 20 o 30 años. Nuestra frontera de gasífera e inclusive potencialmente petrolera puede aumentar 20, 30, se ha hablado hasta de 50 o 60 años con los yacimientos que se han encontrado costa afuera en pozos recuperables frente inclusive a La Guajira, donde solo habría que pegarse a las infraestructuras existentes para poder transportar ese gas. Está ahí. Tenemos 5 años para sacarlo antes que nos quedemos sin gas en Colombia y las consecuencias que vemos cuando hay una interrupción sin redundancia son nefastas. Y por eso hoy 70 empresas, por ejemplo, de Barranquilla, no pueden operar a su capacidad plena porque hay una restricción de gas y eso significa muy poco rendimiento. Al mismo tiempo recuerdo que estamos esperando que por fin el gobierno firme el papelito que hace falta para poder subastar las zonas de costa afuera eólicas para que Barranquilla pueda, frente a sus costas, en conjunto con un fondo danés, empezar a construir las 350 megas de energía eólica que quiere construir y llevamos un año esperando el famoso papelito. Las inquietudes muy válidas de lo que viven los barranquilleros, ciudad queridísima por todos los colombianos. Vanessa, pero también las cosas buenas, ¿no?, que arrancan. La Ciénaga de Mallorquín, es que eso era un calor, un zancudero, era un sitio que olía incómodo, es decir, de verdad que parecía inviable.
y el alcalde lleva un montón de tiempo apostándole a un sendero para caminarlo, para que hagan deporte, para que haya recreación, todo esto, y de verdad que me parece que está pues muy, muy interesante ese proyecto, alcalde. Quiero saber qué sigue, porque lo que entiendo es que faltan todavía unos kilómetros por terminar, y dónde va a poderse sentar la gente, si va a haber un sitio para tomarse una bebida, etcétera, y bueno, lo felicito por ese proyecto que le salió muy bonito. Muchas gracias, Vanessa. Y sí, son casi 1.000 kilómetros que estamos recuperando, un espacio que estaba degradándose y perdiéndose todos los días, 300 y pico hectáreas de bosque manglar, más de 700 hectáreas de humedal y de cuerpo de agua que bordea la Ciénaga de Mallorquín y al Mar Caribe que se recuperó. Y antes de que acabe el mes de octubre debemos tener finalizadas todas las pasarelas de más de 5 kilómetros de estructuras que uno puede adentrarse en la Ciénaga y del bosque manglar. Además, unas estructuras donde ya desde hoy se pueden hacer deportes acuáticos como kayak y piscinas acuáticas. Van a haber diversas estaciones gastronómicas donde la gente va a poder comer y tomarse algo. Y además, un importante anuncio hizo ayer el distrito con la Universidad Simón Bolívar, y es que ahí va a quedar nuestro centro de investigación biológica y de soluciones basadas en la naturaleza de la Universidad Simón Bolívar, en asocio con la Alcaldía de Barranquilla, así que es también una gran noticia. Este es uno de los ejemplos mundiales de conservación. Ahora mismo estamos en la Junta Asesora de el Programa de Conservación de las Naciones Unidas por cuenta de este proyecto y lo que puede hacer para una ciudad, generar empleo, calidad de vida y recuperación del medio ambiente. Bueno, en un escenario no público, un alto funcionario de los Estados Unidos le confirmó en las últimas horas a Caracol Radio que el famoso funcionario número 3 de la corrupción en Odebrecht no es un expresidente. Eso más o menos va quedando chuleado. Pero usted tiene una inquietud, Fraile, sobre otro nombre que no conocemos, ¿no? Oiga, sí, no, alcalde, es que le quería preguntar, porque Juan Pablo Montoya en los últimos días dio una entrevista a los colegas de la revista Semana y dijo, oiga, aquí había mucho descreído con la Fórmula 1, y Montoya dijo, eso se cayó por una firma. Estuvimos a una sola cosita, una sola persona se corrió. ¿Quién fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que falló, alcalde? ¿Quién se corrió, alcalde? Bueno, más o menos, digamos que eso lo informamos en su momento. Nosotros estábamos muy cerca, tuvimos conversaciones, inclusive recuerdan que el presidente de la Fórmula 1 estuvo en Barranquilla revisando los últimos detalles luego de 3-4 visitas, luego de aprobaciones, y si bien eso no se ha terminado en este momento, porque no hemos digamos, el proceso no ha culminado, seguimos trabajando con ellos. Sí hubo 3 problemas considerables. El primero, en el cambio del gobierno, el gobierno entrante expresó que no era su prioridad y nunca manifestó un interés decidido mediante el envío de una comunicación y el respaldo al proyecto, inclusive hablando de que el interés inicial era que esto no le costara al Estado, sino que fuera un proceso desde lo privado y donde los mismos ingresos del proyecto generaran utilidades. Pero además, también diría yo que la perspectiva de riesgo que generó el país el año pasado por cuenta de los altos intereses, las fluctuaciones en el cambio del dólar, también le dieron cierto temor a los inversionistas de entrar tan rápido a hacer esta apuesta. Hoy se está pensando para que sea algo a largo plazo, a partir del 2027 quizás, pero sí, estuvimos muy cerca y yo creo que el cambio de gobierno nos afectó. No quisiera decir que es, digamos, una consecuencia o una decisión velada del gobierno, simplemente creo que fue con tantas necesidades que el gobierno no vio la Fórmula 1 como una prioridad, y bueno, eso es válido. Oiga, le tiré otra deportiva antes de despedirnos. Edward Acero, ¿cuál es el rollo, Edward? Alcalde, buenos días. En las últimas horas, Panam Sport envió una especie de carta de ultimátum, por decirlo de alguna manera, donde da 60 días a la alcaldía, al país, al Comité Olímpico Colombiano de cara a los Juegos Panamericanos del 2027, para el cual Barranquilla pretende ser sede. ¿Qué va a pasar con el certamen? Esa es una muy buena pregunta y la tiene que responder el gobierno nacional. Barranquilla fue escogida de manera unánime desde el Consejo Directivo de Panam. Todos los países votaron por Barranquilla sin necesidad de hacer un concurso con otras ciudades. Creyeron en nuestra ciudad, nos otorgaron la sede porque la sede hoy es Barranquilla 2027. Hay un contrato firmado con la Nación desde el año 2021 en donde participa la Nación, el Distrito, la Gobernación y el Comité Olímpico Colombiano. Y desafortunadamente
no ha habido una comunicación o una oficialización por parte del gobierno nacional de que va a apoyar los juegos y de que va a cumplir el convenio. Y llevamos 1 año y medio negociando. Debo decir que la nueva ministra ha sido muy acuiciosa, ha trabajado, ha sacado adelante un proceso que digamos cumpla con las expectativas de este gobierno, y estamos esperando la confirmación porque desafortunadamente la demora ha hecho que Panam pierda, por decirlo de alguna manera, la paciencia y, más importante aún, la credibilidad. Así que, como Cepeda Zamudio, todos estábamos a la espera. Entonces, Gobierno Nacional, punto 1, recursos del presupuesto general, tema energético, embolatado. Punto 2, Gobierno Nacional, no mucho interés en la Fórmula 1, embolatada. Punto 3, Juegos Panamericanos, todos estamos a la espera. Bien, alcalde, saludes suyas al presidente Petro, ¿no? No, tampoco creo que, por ejemplo, el tema energético, no, pero yo he sido enfático. ¿Qué hacemos? He sido enfático. Si Barranquilla y todas las ciudades necesitan del gobierno nacional y los gobernadores necesitan atención. Eso sí, pues. Así es, Gustavo. Y lo hemos dicho y una y otra vez, este país se recentralizó durante los últimos 30 años y cada día dependemos más del gobierno, porque no, antes las ciudades y los departamentos recibían el 50% de las transferencias del gobierno, de los ingresos corrientes de la nación. Hoy solo recibimos el 22%. Eso sucedió en el 2007, en la época del presidente Álvaro Uribe, donde empezaron paulatinamente a reducirnos las competencias y los ingresos, y hoy pues dependemos del gobierno, así que o nos devuelven las competencias y la platica o nos ayudan de manera más eficaz. No es un problema de este gobierno, es un problema estructural del Estado. Alcalde Pumarejo, muchas gracias. Un saludo a la gente de Barranquilla.